Buenos días. Vamos a seguir con el examen de junio de 2021 de la EBAU de aquí de Murcia, de las matemáticas 2. Hoy lo vamos a dedicar al bloque de probabilidad y estadística, al bloque final, del que, en este examen son el ejercicio 7 y el ejercicio 8. Como veremos, el ejercicio 7 es un ejercicio de probabilidad, como ahora enseguida veremos, y el ejercicio 8 es un ejercicio correspondiente a un modelo. Aquí, si lo leemos despacio, veremos que se trata de un modelo de una variable normal. Bueno, pues nada, empezamos con el ejercicio 7. Lo copiamos en primer lugar. Vale, perfecto. Y como siempre hacemos con todos los ejercicios, pues lo leemos un par de veces para que realmente entendamos perfectamente lo que nos preguntan. Como ya hemos comentado anteriormente, probablemente estamos ante el bloque más sencillo de los que se nos preguntan en esta asignatura. Y por tanto, teniendo en cuenta la situación especial de estos años, pues probablemente estos dos ejercicios de probabilidad pues nos interesa hacerlos, ¿no? Porque este bloque es un poquito más fácil que el bloque de funciones o que el bloque de geometría. Y además los ejercicios, además de ser más fáciles, ya veremos que se resuelven de forma muchísimo más rápida. Bueno, el ejercicio nos dice así. Dice, un estudio revela que el 10% de los hombres son daltónicos. O sea, nos dice que el 10% de los hombres son daltónicos. Y además nos dice que el 1% de las mujeres también son daltónicas. Según los datos de las Naciones Unidas, en el mundo hay un 50,5% de hombres y hay un 49,5% de mujeres. Y enseguida pues, nos van a empezar a hacer ciertas preguntas. Fijaros que este problema es el típico problema de probabilidad en el que no habla de una determinada cosa, pues hay hombres y mujeres, y dentro de ese suceso, pues no incluye otro suceso, pues dentro de los hombres hay daltónicos y no daltónicos, y dentro de las mujeres hay daltónicas y no daltónicas. Estos ejercicios en los que habitualmente no hablan de dos sucesos y claramente no habla uno dentro de otro, es decir, más adelante veremos que eso significa que uno no lo comenta condicionado sobre el otro, son ideales para hacer un diagrama en árbol, ¿vale? Porque fijaros, nosotros aquí, lo ideal siempre es que definamos perfectamente todos los sucesos. Por ejemplo, podemos llamar si queremos H, ¿vale?, a que la persona elegida sea un hombre. Podemos elegir si queremos, ¿vale?, M, a que la persona elegida sea una mujer. Y podemos llamar D, a que la persona elegida sea daltónica. Y una vez que nosotros ya tenemos hecho esto, pues vamos a hacer un árbol que realmente nos va a dejar prácticamente resuelto este ejercicio. Cuando yo selecciono a una persona al azar, pueden ocurrir dos cosas: o que elijamos un hombre o que elijamos una mujer, ¿eh? Las probabilidades además también son bastante sencillas. Me han dicho, si nos volvemos aquí al ejercicio, que hombre hay un 50,5%, es decir, la probabilidad de que sea hombre sería 0,55, y mujeres hay un 49,5, o sea, 0,495. Aunque no dicen la probabilidad de mujer, pero sabemos que una persona es hombre o mujer y por tanto entre los dos la suma de probabilidades tiene que ser 1. Si la persona elegida es un hombre, ¿vale?, puede ser que esa persona sea daltónica o que no sea daltónica. Recordad que no daltónica lo ponemos con una raíz de encima. Y si la persona seleccionada es una mujer, pues puede ser que esa persona elegida, que es una mujer, sea daltónica, o puede ser que no sea daltónica. También nos dan mucha información sobre los daltónicos que hay tanto en hombres como en mujeres. En los hombres, ni más ni menos que un 10% son daltónicos, y en las mujeres un 1% son daltónicas. Por tanto, si nos venimos a los hombres, pues daltónicos tenemos un 10% y no daltónicos tendríamos un 90%. Y si nos venimos aquí a las mujeres, pues daltónicos tendríamos un 1% y no daltónicos tendríamos un 99%. Con lo cual ya hemos construido nuestro diagrama en árbol. Si nos damos cuenta ahora, cada una de las ramas que no aparece en nuestro diagrama en árbol, ¿vale?, pues nos da los diferentes sucesos que pueden ocurrir. Esta primera rama del árbol, pues significa que la persona elegida es un hombre y es daltónica. Esta segunda rama del árbol, pues significaría que la persona elegida es un hombre y no es daltónico. Esta tercera rama del árbol, que la ponemos por aquí, significaría que la persona elegida es una mujer y, recordad que la I siempre se ponen con una intersección en probabilidad, y es daltónica. Y esta última y cuarta rama del árbol significa que la persona elegida es una mujer y no es daltónica. Y realmente pues tenemos todas las opciones que nos pueden preguntar realmente. O sea, hombre daltónico, hombre que no sea daltónico, mujer y daltónica, y mujer y no daltónica. Ya estamos preparados para que pues nos pregunten lo que quieran. Vamos a ver lo que nos preguntan en el apartado A.
En el apartado A nos dicen que calculemos la probabilidad de que una persona elegida al azar sea daltónica, independientemente de que sea hombre o mujer. Bueno, pues la probabilidad de que una persona sea daltónica simplemente la calcularemos eligiendo aquellos caminos donde me salen personas daltónicas. Realmente tenemos dos caminos en los que nos salen daltónicas. Este sería el primer camino, hombre y daltónica, y tendríamos otro segundo camino que sería mujer y daltónica. Es decir, tendríamos un primer camino que sería hombre y daltónico, ahí tenemos una persona daltónica, más un segundo camino que sería mujer y daltónica, ¿vale? Y ya pues simplemente, cuando nosotros elegimos una rama, las probabilidades dentro de esa rama simplemente las multiplicamos esta probabilidad por esta que tenemos aquí. Es decir, hombre y daltónico sería 0,55 multiplicado por 0,10 más mujer y daltónico, que sería 0,495 por 0,01. 0,495 por 0,01. Y ya bueno, simplemente haciendo esas multiplicaciones obtendremos, ¿vale?, la probabilidad de que sea, ¿vale?, de que la persona sea daltónica. Bueno, esto de aquí es esto. En algunos, ¿vale?, o muchísimos profesores, ¿vale?, entre los que muchas veces me incluyo yo, ¿vale?, en vez de escribir esta probabilidad como una suma de intersecciones, ¿vale?, también se puede escribir de la siguiente forma. Fijaros, muy importante, esto de aquí es la probabilidad de ser hombre y esto que nosotros tenemos aquí es la probabilidad de ser una mujer. Y esto que tengo aquí, ¿vale?, se conoce como la probabilidad de ser daltónico, pero dentro de los hombres, o sea, condicionado dentro de los hombres. Y esto que nosotros tenemos aquí, esta probabilidad que tengo aquí, es la probabilidad de ser daltónico, pero condicionado dentro de las mujeres. Entonces, estas probabilidades que nosotros tenemos aquí también se pueden escribir de la siguiente forma. Se puede escribir como la probabilidad, vamos a hacer esto multiplicado por esto. Esta intersección nosotros la podemos escribir como la probabilidad de hombre por la probabilidad de ser daltónico dentro del hombre. Es decir, esto de aquí es lo mismo que esto, más esto que nosotros tenemos aquí, que sería mujer y daltónica, la podemos escribir como la probabilidad de mujer por la probabilidad de daltónica dentro de las mujeres. Y ahora pues haríamos exactamente lo mismo. Los cálculos evidentemente numéricos son exactamente iguales. Hombre sería 0,55 por los daltónicos del hombre son 0,10 más mujeres son 0,495 por y daltónicas en las mujeres son 0,01. Realmente al final el resultado que nos va a salir evidentemente es el mismo. Bueno, pues cuando la probabilidad de ser daltónico la calculamos así, utilizando estas condicionadas, decimos que estamos utilizando un teorema muy famoso que se conoce como el teorema de probabilidad total. Realmente el teorema de probabilidad total no lo enuncia así, lo enuncia la probabilidad de ser daltónico, ¿vale?, de esta forma, ¿vale?, utilizando las probabilidades condicionadas. Pero bueno, realmente está igual de bien lo hagamos como lo hagamos. Simplemente aquí es cuestión de gusto. Es verdad que esto que hemos escrito aquí de segunda es un poquito más técnico y un poquito más riguroso, pero realmente una probabilidad la podemos escribir perfectamente también como, ¿vale?, como suma de intersecciones, ¿vale?, que no habría absolutamente ningún problema. Bueno, vámonos ya al apartado B, a ver lo que nos preguntan. En el apartado B nos dicen lo siguiente, dicen, si una persona ya sabemos que es daltónica, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona elegida sea una mujer? Lo que nos acaban de preguntar aquí es una pregunta muy famosa que se conoce como una probabilidad condicionada. Es decir, hemos elegido a una persona y nos hemos dado cuenta que es daltónica. ¿Qué probabilidad tengo de que esa persona elegida sea una mujer? Esa probabilidad, ¿vale?, se escribe así, probabilidad de que la persona elegida sea una mujer si sabemos, ¿vale?, que, ¿vale?, esa persona es daltónica. Recordad que en una condicionada aquí ponemos siempre lo que sabe y aquí ponemos siempre lo que nos preguntan. Bueno, pues para calcular esta probabilidad habitualmente se utiliza el teorema de Bayes, pero a mí me parece un poquito más sencillo utilizar, ¿vale?, la fórmula de la probabilidad condicionada, donde decimos que una probabilidad condicionada es siempre igual a la probabilidad de la intersección, es decir, mujer y daltónica, dividido entre la probabilidad de lo que sabemos que ha ocurrido, es decir, probabilidad de daltónica. Y bueno, y esto de aquí pues simplemente lo calcularíamos como mujer y daltónica, pues nos vendríamos aquí a nuestro árbol, aquí lo tenemos, mujer y daltónica sería este de aquí, 0,495 por 0,01, 0,495 por 0,01, y daltónica, ¿vale?, justamente lo hemos hecho antes, lo tenemos ya realmente calculado justamente de aquí de antes, entonces simplemente, pues el resultado que nos dé, simplemente lo ponemos. Bueno, si alguien prefiere utilizar
un teorema muy famoso que se conoce como el teorema de Bayes para calcular esta probabilidad, también lo puede hacer. Es decir, la probabilidad de mujer, sabiendo que la persona es daltónica, la podríamos calcular así. Sería la probabilidad de mujer y daltónica, pero en vez de escribirlo como una intersección, lo escribimos como la probabilidad de mujer por la probabilidad de daltónica dentro de las mujeres. Evidentemente es exactamente lo mismo, habría que poner simplemente estas probabilidades. Y daltónica, pues la ponemos justamente como la hemos puesto aquí, justamente de esta manera. Es decir, lo ponemos, ¿vale?, como con probabilidades condicionales. Es decir, sería probabilidad de hombre por la probabilidad de daltónico dentro de los hombres, daltónico, más probabilidad de mujer por la probabilidad de daltónico dentro de las mujeres. Bueno, si esta probabilidad condicionada la escribimos justamente así, a esto de aquí se le conoce como el teorema de Bayes. De todas formas, vuelvo a repetir lo mismo de antes. Son diferentes opciones a la hora de hacer un ejercicio. No hay ningún problema en escribir la probabilidad condicionada justamente de esta manera, ¿vale? Y simplemente utilizar la definición de probabilidad condicionada y evidentemente nos va a salir exactamente lo mismo. Bueno, vámonos ya al apartado C. Los cálculos los dejo para que los hagáis vosotros. Lo último que nos pregunta es si son independientes los sucesos ser una persona daltónica y ser mujer, ¿vale? Bueno, pues yo quiero saber, ¿vale?, en el último apartado, si daltónica y mujer, ¿vale?, son independientes, es lo que queremos saber. Para saber si los sucesos son independientes, pues probablemente en este caso está claro que no lo son, porque los daltónicos no son lo mismo en las mujeres que en los hombres, sí que evidentemente hay una relación importante, pero, ¿vale?, si queremos demostrarlo analíticamente, pues para que sean independientes debería de ocurrir siempre que la probabilidad de la intersección de daltónica y mujer debería de coincidir con la probabilidad de daltónica por la probabilidad de mujer, es decir, la probabilidad de la intersección debería coincidir con el producto de probabilidades, ¿vale? Si esto coincide, pues serían independientes. Como daltónica y mujer, si nos fijamos aquí en el árbol, ¿vale?, es 0,495 por 0,01, 0,495 por 0,01, y, ¿vale?, la probabilidad de daltónica por la probabilidad de mujer sabemos que es 0,495, pero la probabilidad daltónica veremos que me ha salido diferente a 0,01, ¿vale? No lo sé porque realmente no lo tengo hecho. Veremos que como esto me sale diferente, eso significa que no son independientes. Es decir, esto lo veíamos realmente ya, o se podía ver claramente que mujer y daltonismo no son, ¿vale?, no son independientes, porque sí que sea daltónico o no daltónico depende de que sea mujer o de que no sea mujer, de que sea hombre, porque las probabilidades son diferentes. Pero si lo queremos escribir de forma matemática, recordad que cuando A y B, ¿vale?, son independientes, lo que ocurre siempre es que la probabilidad de la intersección coincide con la multiplicación de las probabilidades. Y por tanto, en este caso, como no es así, pues decimos que no son independientes. La verdad es que no han puesto un ejercicio muy tipo, el típico ejercicio que por norma general de probabilidad se suele poner de diagrama en árbol, donde las preguntas A y B son las habituales, el teorema de probabilidad total y el teorema de Bayes. Esta última pregunta, este último apartado C, pues la verdad es que es un poco más, no raro, porque no es raro, pero sí que es verdad que por norma general se pregunta un poquito menos. Bueno, vamos ya al último ejercicio. Vamos al ejercicio 8, que como veremos ahora, un ejercicio de un modelo, de una distribución normal. Ejercicio que la verdad es que ahora veremos que es muy bonito. La distribución normal probablemente sea el modelo más famoso que existe de todos. De hecho, hay un teorema muy famoso que se conoce como el teorema central del límite, que prácticamente nos permite aproximarlo casi todo por distribuciones normales, siempre y cuando sean sumas relativamente importantes. Y este ejercicio, pues la verdad es que el de distribuciones normales gusta muchísimo. Bueno, vamos a leerlo despacio. Nos dice la velocidad de los vehículos. Bueno, en primer lugar, la primera parte nos dice que por favor utilicemos 4 decimales en los cálculos, en el trabajo con probabilidades. Ya sabemos que en este ejercicio pues, utilizaremos 4 decimales. Y pues el ejercicio nos dice lo siguiente: la velocidad de los vehículos de una autopista con límite de velocidad de 120 sigue una distribución normal de media nu desconocida y desviación típica 10. Fijaros que ya nos está diciendo que la velocidad en esa autopista sigue una distribución normal. Por tanto, aquí sabemos que en este ejercicio nos pueden preguntar o una binomial o una normal. En este caso nos dicen claramente que estamos trabajando con una variable normal. La media no la conocemos, pero la desviación típica sí que vale 10.
Además, nos dan una pista, y esta pista que nos dan va a ser una pista muy buena para que nosotros calculemos la media. Nos dicen que el 69,15% de los vehículos no sobrepasan la velocidad de 130 kilómetros. Es decir, la probabilidad de que un vehículo lleve una velocidad inferior a 130 kilómetros por hora es del 69,15%. Esa pista que nos van a dar es una pista muy importante que nos va a servir para calcular la media de esta distribución normal, que es lo que nos van a preguntar en el apartado A. Es decir, vamos a ir enumerando ya cosas. Vamos a llamar X, ¿vale?, a la velocidad en esa autopista de la que me hablan, autopista, y me dicen que nuestra variable X se distribuye como una variable normal, donde la media no la conocemos, pero sí sabemos que la desviación típica vale 10. Y para calcular la media, que es justamente lo que desconocemos, ¿vale? Que es lo que nos piden justamente en el apartado A, nos dan una pista. ¿Qué pista nos están dando? Nos dicen que el 69,15% de los vehículos no sobrepasan la velocidad de 130, es decir, la probabilidad de que un vehículo lleve una velocidad inferior a 130 es igual a 0,6915. Esa es la pista que me están dando. Esta pista que yo tengo aquí es la pista que me va a servir para calcular nuestra media. Bueno, ¿cómo trabajamos con esta pista que nos han dado? Bueno, pues para poder trabajar con esta probabilidad que me acaban de dar, lo primero que tenemos que hacer siempre es nuestra distribución X, que es una distribución normal, hay que tipificarla, hay que convertirla en una distribución normal de media 0 y desviación típica 1, para poder utilizar la tabla que nos van a dar en el examen. Y para tipificarla simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner la P de probabilidad, nuestra variable X la vamos a convertir en una variable Z, donde nuestra variable Z ya va a ser una distribución normal de media 0 y desviación típica 1, el menor lo dejo como está, y al número 130, a este número, le vamos a restar la media, que no la conocemos, y vamos a dividir entre la desviación típica, que es 10. Vamos a cerrar nuestro paréntesis, y esto tiene que ser igual a 0,6915. Bueno, ya hemos tipificado, ya podemos mirar en la tabla de la normal. Recordad siempre que para mirar en la tabla de la normal, cuando la incógnita la tenemos justamente aquí en la parte de dentro, ¿vale?, es muy importante que tengamos lo siguiente. Nuestra variable tiene que ser una normal 0,1, que ya lo es. El símbolo este tiene que ser menor, porque en la tabla miramos siempre probabilidades menores, es decir, probabilidades de un punto hacia abajo. Y esta probabilidad que tengo aquí, que esta probabilidad la vamos a buscar ahora dentro de la tabla normal, ahora lo veremos, ¿vale?, es muy importante que esté por encima de 0,5. Si algo de eso no está tal y como me lo están, como lo estamos comentando, bueno, pues tendremos que hacer pequeños cambios, ¿vale? Yo aconsejo que tengo un par de vídeos de distribuciones, de cómo se trabaja con las distribuciones normales, os aconsejo que los veáis. La cuestión es que de momento está todo perfecto, porque nuestra variable Z es una norma 0,1, este símbolo es menor, y esta probabilidad está justamente por encima de 0,5. Bueno, pues vamos a mirar esto, y esto lo vamos a mirar dentro de la tabla. Nos cogemos y nos vamos a la tabla normal, y buscamos el 0,6915 dentro de la tabla. Fijaros que ese valor lo tenemos justamente aquí. Aquí justamente lo tenemos. Y ese valor corresponde, ¿con qué número corresponde? Con este que nosotros tenemos aquí, con el 0,5 y 0 centésimas, es decir, corresponde con el número 0,50. Eso significa que esto que tengo aquí dentro equivale al número 0,50 o 0,5. Con lo cual, ya sabemos que 130 menos nu dividido entre 10 es igual a 0,5. Y de aquí va a ser muy fácil despejar la media. Esto lo paso para allá multiplicando. Nos va a quedar que 130 menos nu es igual a 0,5 por 10, que nos va a quedar 5. Y esta media la paso para allá sumando y el 5 restando. Y nos va a quedar que 130 menos 5 es igual a nu. Con lo cual la nu ya sabemos que es 125. Por tanto, ya tenemos que nuestra media vale 125, o sea, la media de velocidad en esa autopista es de 125. Bueno, pues ya tenemos hecho calculado el apartado A. Ahora vámonos ya al apartado B. Una vez que tenemos la media, la verdad es que todo es muchísimo más sencillo, ya lo veremos. Dice, ¿cuál es el porcentaje de vehículos que no sobrepasan la velocidad máxima permitida? Fijaros que aquí lo que me están preguntando es qué porcentaje de vehículos no sobrepasan, ¿vale?, los 120 km por hora. Esto, quien conozca muy bien las distribuciones normales, se puede dar cuenta que este ejercicio se puede hacer de forma muy rápida, y ahora veremos exactamente por qué. Fijaros, ¿vale? Lo que ocurre es que nosotros vamos a imaginarnos que no nos damos cuenta y lo vamos a hacer de forma un poquito más larga. Sabemos que la media es 125, ¿vale?
Y fijaros, si nos vamos 5 por encima, ¿vale? 5 por encima, es decir, si nos vamos hasta el 130, sabemos que de ahí para abajo tenemos un 69,15%. O lo que es lo mismo, por encima de ese valor, en este trocito que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Aquí tenemos por encima de ese valor, tenemos un 30,85% de los coches. Es decir, hay un 30,85% de los coches que corren a más de, ¿vale? A más de 130. Si nos venimos al valor 120, el valor 120, si nos fijamos, está exactamente a la misma distancia del 125 que el 130. Eso significa que como la variable normal es una variable simétrica, esta cola que nosotros tenemos aquí, esta es idéntica a esta. Es decir, aquí también tenemos un 30,85%. Es decir, que si nos fijamos aquí, nos fijamos en la pregunta que nos hacen, dice, ¿cuál es el porcentaje de vehículos que no sobrepasan la velocidad máxima permitida? Pues sabemos que por debajo de 120, que es la velocidad máxima permitida, por la simetría que tenemos, también tenemos un 30,85%. Y este dibujo sería más que suficiente, ¿vale?, para calcular la probabilidad. De todas maneras, imaginemos que no nos hemos dado cuenta o que no sabemos trabajar bien con el dibujo, y lo que simplemente vamos a hacer, vamos a calcular la probabilidad de que, ¿vale?, un vehículo lleve una velocidad inferior a 120, que es justamente lo que nos están preguntando. ¿Vale? Vamos a calcular la probabilidad. Esta probabilidad no nos va a costar mucho trabajo porque, ¿vale?, ya veremos que, como ya nuestra variable X la conocemos, ya sabemos que nuestra variable X se distribuye como una normal, donde la media ya sabemos que es 125 y la desviación típica vale 10, pues no nos va a costar ningún trabajo calcularla. Lo primero que vamos a hacer siempre es tipificar. La X la convertimos en Z, menor que, al 120 le resto la media, que es 125, y dividimos entre la desviación típica, que sería 10. Operamos un poquito, nos va a quedar probabilidad de que la Z sea menor que, esto sería menos 5 dividido entre 10, seguimos superando y nos va a quedar la probabilidad de que la Z sea menor que menos 5 dividido entre 10, nos va a quedar menos 0,5. Bueno, una vez que tengo esta probabilidad, una vez que tengo ya toda la operación hecho, ya lo único que nos falta pues es mirar en nuestra tabla. Recordad que para mirar en nuestra tabla necesitamos siempre, por supuesto, que nuestra variable sea una 0,1, que lo es. Necesitamos que este símbolo de aquí sea un menor, que lo está. Y por último necesitamos que este número que nos aparece aquí sea positivo, porque en la tabla que nosotros tenemos solamente nos aparecen números positivos. Con lo cual tenemos un pequeño problema. Aquí nos aparece el menor y el menor para nosotros es un pequeño problema. ¿Cómo nos vamos a quitar ese problema? Bueno, pues cada vez que nos aparezca un problema haremos uno menos y nos quitaremos ese problema. Y pondremos menor que 0,5. Y ya podemos buscar en la tabla, ¿vale? El 0,5 lo buscamos. Recordad que este valor de aquí se busca siempre fuera de la tabla. El 0,5 sería 0,50. Si nos venimos aquí en nuestra tabla, es 0,5 y 0 centésimas. Aquí, y el valor justamente es el mismo de antes, el 0,6915. Con lo cual, esto que tengo aquí, pues sería 1 menos 0,6915, o lo que es lo mismo, 0,3085, ¿vale? Esto es la probabilidad que nos sale, es decir, el porcentaje de vehículos realmente que tienen una velocidad inferior a 120 sería un 30,85%. Con lo que ya habríamos dado respuesta a algo que nos preguntaban. Fijaros que si estábamos muy inteligentes con el dibujo y sabemos trabajar muy bien con el dibujo, pues realmente la probabilidad pues ya la teníamos perfectamente calculada. Bueno, y por último vamos al apartado C, a ver lo que nos dice. Nos dice que la DGT establece una multa de 100 euros a los vehículos que viajan entre 120 y 150. ¿Cuál es la probabilidad de ser sancionado con dicha multa? Es decir, me están preguntando, me están comentando que van a multar a aquellas personas que van entre 120 y 150, pues vamos a intentar ver qué probabilidad tengo de que un vehículo, pues su velocidad esté entre 120 y 150. Así que en el apartado C, bueno, pues la probabilidad realmente de que me pongan una multa, pues será la probabilidad de que la velocidad esté comprendida entre 120 y 150. Y vamos a calcular esta probabilidad. Lo primero que tenemos que hacer siempre cuando estamos trabajando con distribuciones normales a la hora de calcular probabilidades es tipificar. Es decir, la P de probabilidad la dejamos y al 120 le restaremos la media, que es 125, y dividiremos entre la desviación típica, que es 10. Menor que nuestra variable X la vamos a transformar en una variable Z, y al 150 le restaremos la media, que es 120, y dividiremos entre la desviación típica, que es 10. Y esto nos quedará probabilidad
Esto ya lo hemos hecho antes y nos salía menos 0,5, menor que z y menor 150 menos 120 son 30, entre 10 nos va a quedar 3. Y ahora para calcular esta probabilidad de que la z se encuentre entre dos valores, siempre vamos a hacer lo mismo. Ponemos la probabilidad de que la z sea menor que el grande, que el 3, menos la probabilidad de que la z sea menor que el pequeño, el menos 0,5. Y ya, pues nos vamos a la tabla. Es verdad que el 3 lo podemos buscar directamente, no vamos a tener ningún problema, está todo perfecto, z menor que 3, pero con el menos 0,5 vamos a tener el mismo problema que teníamos antes. Por tanto, como aquí tenemos un problema con el menos 0,5, pues le volveremos a dar la vuelta. Es decir, pondremos el z menor que 3, lo dejamos tal y como está, menos, abrimos un paréntesis, y para quitarnos ese negativo, que para nosotros es un problema, haremos 1 menos la probabilidad de que la z sea menor que 0,5. Y ahora ya tan solo tenemos que irnos a nuestra tabla, buscar las probabilidades y terminar de hacer los cálculos. Es decir, primero buscamos el 3 lo tenemos aquí, 3,00, aquí lo tenemos, es 0,9987, esto sería 0,9987, esto será el 3, menos, 1 menos, y el 0,5 ya lo hemos buscado antes, era el 0,6915. Bueno, pues ya simplemente lo que tenemos que hacer es terminar de hacer todas estas cuentas. Esto nos quedaría 0,9987 menos, esto también lo hemos hecho antes, que nos salía 0,3085. Terminamos de hacer todas estas cuentas y ya automáticamente pues, nos saldrá la probabilidad. Creo que nos sale, pues de 5 a 7 irían 2, de 8 a 8 irían 0, de 0 a 9 irían 9 y de 3 a 9 irían 6. ¿Vale? Si no me equivoco, nos sale 0,6902. Es decir, ¿vale?, que van a multar a un 69,02% de los vehículos. La verdad es que hay muchos vehículos, ¿vale?, que sobrepasan esa velocidad permitida. Bueno, que no que sobrepasen la velocidad, perdón, que están entre 120 y 150, porque también habrá un grupo de vehículos que vaya por encima de 150. Pero bueno, a esos que van a multar con 100 euros son los que van entre 120 y 150, que es ni más ni menos que aproximadamente un 69%. Bueno, pues con esto terminamos, ¿vale?, este vídeo y este examen, el examen de junio de 2021, que como veis, pues bueno, la verdad es que sabiendo elegir perfectamente los ejercicios a hacer, pues no era un examen, ¿vale?, muy complicado. Venga, hasta luego y gracias.